Abbey Road Studios. Este texto fue escrito el 3 de junio del 2024. Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. En el libro de El alquimista de Paulo Coelho se nos hace saber que la suerte del principiante es esa probadita que la vida nos da de algo que verdaderamente nos apasiona, pero todavía no sabemos que nos apasiona, para después, sin avisar, quitárnoslo. Es ahí donde empieza el camino del héroe. Aquel que tiene que ir a conquistar aquello que ama simplemente porque su propia alma se lo está pidiendo, exigiendo a veces. Ese libro es uno de mis favoritos. Lo leí a mis 22 años, cuando me fui a estudiar música a Canadá, y tuve el placer de volverlo a leer regresando de Inglaterra a México, pues me encontré el libro en una tienda del aeropuerto de Heathrow. Definitivamente tenía que comprarlo. El 31 de diciembre del 2023 viajé con muchas dudas en mi mente a Madrid, España, para visitar a un familiar. Mis planes eran definitivamente quedarme a vivir ahí a como dé lugar, pues siempre he pensado que ser artista en otro país debe de ser más fácil que mi país natal. Siempre lo he pensado, mas nunca lo he comprobado, pues ya llevo 3 países en los cuales he intentado sentarme, pero no he podido. Sin embargo, en el primer país donde lo intenté, Canadá, sí tuve mucho trabajo como pianista, ya sea dando clases del instrumento o tocando en eventos. Claro, todo esto pasó antes del 2020. Llegué a Madrid para, después de 3 horas de haber aterrizado, tomar un tren directo a Murcia y llegar a celebrar el Año Nuevo. Días después, empezado enero del 2024, paseamos mi familiar y yo por Cartagena. Después, yo me regresé a Madrid sola, pero el tiempo seguía corriendo y yo no tenía ni idea de cómo hacerle para poder volverme legal, conseguir un trabajo formal, porque trabajaba. Poquito, pero trabajaba. Estaba dando clases de música en línea. Madrid es mucho más barato que Ciudad de México, así que los 800 pesos mexicanos que hacía a la semana me alcanzaban para comer. Y de una vez quedarme ya a vivir ahí. El tiempo pasaba y mis 90 días de estancia en la Unión Europea se iban acabando poco a poco, mientras mi estrés y la enfermedad empezaban a embargar mi cuerpo. Yo solo iba contando los días de manera hipnotizante, así como si estuviera viendo un reloj de arena que poco a poco se va vaciando, al mismo tiempo que las herramientas se van desvaneciendo de mi campo de visión. Lo primero que se me ocurrió cuando llegué a España fue: voy a meterme a la escuela para poder conseguir la visa de estudiante. Y lo hice. Después de una audición en donde mandé un video actuando un fragmento de una obra de teatro de Shakespeare y donde canté una canción de Adele, fui aceptada en una universidad de arte, la cual se sitúa en el bello centro de Madrid, a una calle de distancia de la Puerta de Alcalá. No sé por qué, pero yo estaba enamorada de ese lugar. Siempre me iba caminando desde mi hogar, que se encontraba en calle de Alcalá número 86, hasta la Puerta de Alcalá. Era un trayecto de 20 a 30 minutos caminando. Y entonces llegaba, veía la puerta, a veces me metía al Parque del Retiro, a veces no. Después me iba a pasear frente a la escuela para entonces decir: yo voy a estar ahí estudiando actuación. Y me iba a seguir caminando por la bella y pequeña ciudad de Madrid que tanto me encantaba. 2 semanas antes del día 90 dentro de la Unión Europea, algo muy dentro de mí me decía que no debía de quedarme. Si bien estaba haciendo todo lo posible para volverme legal,
Al llegar el día 90, estaría a una nada de caer en la ilegalidad. El estatus no cambiaría hasta que yo pudiera obtener mis papeles de estudiante. No tenía trabajo ya. Mis alumnos de música se pusieron de acuerdo para dejar de asistir a mis clases, o al menos eso parecía, pues todos se esfumaron al mismo tiempo. Seguían pasando los días y yo solamente los iba contando. Día 83, día 84, día 85. Todo esto mientras me asoleaba en mi hermosa ventana de mi hermoso cuarto del departamento en el que vivía, que se encontraba en el 7º piso de aquel edificio. Gracias a eso, mi cuarto estaba iluminado por el sol, además de que podía ver el hermoso cielo tan limpio y bonito de Madrid. Al mismo tiempo, bebía café, escuchaba Tears for Fears en mi cuenta de Spotify y le rogaba a los ángeles y arcángeles que me dieran una idea de lo que se supone que tenía que hacer con mi vida en ese momento. Me empezaron a llegar muchos mensajes en internet de amigos y de familiares acerca de viajes, acerca de irme a otro lado. Mi mamá insistía en que me regresara a México, pero algo me decía que no, que aún no era tiempo de regresar a México. Cuando llegué a España, en enero, mi hermano y yo no parábamos de mencionar la idea de ir a Inglaterra juntos, pues siempre hemos amado la cultura musical de ese país. Desde Muse hasta los Arctic Monkeys, mi hermano y yo hemos escuchado a demasiados músicos ingleses desde que éramos unos adolescentes. Un buen día, en un pueblo de Murcia, empezamos a ver, él y yo, la película de The Clash a través de la antigua televisión que se encontraba en la sala de aquella casa que me dio asilo por un mes. Y ambos no parábamos de sonreír, pensando en lo genial que sería ir a Londres juntos, pues mi hermano anteriormente ya había estado ahí. Llegó el día 90. Ya eran los finales días de marzo y me dije claramente, me tengo que ir de aquí. Pero simplemente no tenía ni idea de cómo hacerle, a dónde iba a llegar, con quién, por qué, cuándo, cómo. Definitivamente tenía que salir de la Unión Europea, pero no quería regresar a México. Hay muchos países que no forman parte de la Unión Europea, los cuales no hablo su idioma, así que la única opción disponible para mí era irme al Reino Unido. Además de que desde que pisé España había muchas cosas a mi alrededor que me recordaban a Inglaterra. En el piso donde estaba viviendo, en la calle de Alcalá, había una mujer de las Filipinas que me contaba a cada rato de su hijo. Aquel hijo que vivía en Inglaterra, además de que ella tenía muchos recuerditos de dicho país en el departamento. Así fuera en la cocina o en la sala de estar, había algo de Inglaterra siempre brillando frente a mis ojos. Definitivamente la vida quiere que me dirija hacia allá, me decía. Se acabó el día 90 y yo seguía dudando. Una voz en mi cabeza, mientras salía yo del baño, llegaba para avisarme, ya te tuviste que haber ido. Así que ese día, el día 90, intenté comprar un vuelo de avión a través del internet, pero llegué tarde al aeropuerto y me dijeron que el avión ya había partido, así que me tuve que quedar un día más en Madrid para volar al día siguiente, el día 91. Yo estaba aterrada, pues no quería por ningún motivo que mi pasaporte fuera castigado. Estaba muy espantada. ¿Qué tal que me dicen algo al querer salir de España? Y otro pensamiento contestaba, ¿qué tal que no me dejan entrar a Inglaterra por haber salido tarde de España? Me encontraba yo en el aeropuerto antes de subirme al avión, alrededor de las 7 de la mañana, caminando hacia los policías de migración. Fueron los 5 segundos más largos y aterradores de mi vida.
había 2 policías que estaban sentados en el mismo mostrador, pero que estaban muy entretenidos platicando. Cuando llegué frente a ellos, levanté mi brazo lentamente para entregarles mi pasaporte para que lo sellaran y pudiera salir yo del país. Estaba aterrada pensando, que no me digan nada, que no me digan nada. Ellos, en su plática tan interesante, ni siquiera me voltearon a ver. Puse el pasaporte en el mostrador. Uno de ellos lo abrió mientras no dejaba de hablar con su amigo. Agarró el sello y lo plasmó en las primeras páginas de mi documento oficial. Lo cerró y me lo entregó, al mismo tiempo que seguía escuchando las palabras que su colega seguía pronunciando. La terminal 4 del aeropuerto estaba casi vacía a esa hora. Definitivamente no había razón alguna para interrumpir la plática de estos señores. ¡Fiu! Pensé. Bueno, no pensé eso. Pensé una grosería que es muy popular en México. Así que seguí caminando, con una sonrisota en mi boca, mientras iba gritando de felicidad, en silencio, dentro de mi mente, y me fui directo al avión de Iberia para partir hacia el aeropuerto de Heathrow, en Londres, Inglaterra. Estaba sumamente emocionada. No podía creer que estaba yendo hacia Londres, pues, si soy honesta, hasta ese entonces nunca había pensado que iría a esa ciudad. Varias personas de España me ayudaron a pagar el hospedaje en Londres, en un pequeño hotel situado al este de la ciudad llamado Stay City Hotel, cerca del metro Bow Road y cerca de la sala de ensayos The Engine Rooms, en donde estaría yendo a conciertos y conociendo la cultura inglesa. El 3 de abril festejé mi cumpleaños número 28, yendo y viniendo por el centro de Londres. Tuve que marcarle a mi madre por llamada de WhatsApp para decirle: «Mamá, ¿qué crees? Estoy en Londres». ¿Ustedes creen que mi madre se pondría a regañarme? No. Ya me conoce y no se le hace nada raro que haga locuras. La que sí me regañó fue mi mejor amiga, diciéndome que me fuera a donde yo quisiera, pero que al menos avisara. Mi madre, medio dormida, me dice: «¿Y cómo está Londres?». Hicimos videollamada mientras me mostraba su emoción, pues ella ha querido ir a esa bella ciudad desde que era muy joven. Me comentaba una y otra vez que fuera a visitar los Abbey Road Studios. Yo, en mi ignorancia, dije: ¿para qué? Contexto. Sí, ya sé. A ver. Mi mamá ha amado a The Beatles desde hace muchos años y desde que yo tengo memoria, ella los ha escuchado una y otra vez. Eso provocó en mí un poco de repulsión hacia la banda. Ya saben, esa rebeldía de que si tus padres lo hacen, tú no. Yo pensaba, sí, ya sé. Es donde los Beatles se tomaron esa foto tan famosa fuera del estudio. Sí, wow. Llegó el 8 de abril, lunes, y yo no sabía hacia dónde ir a pasear. Fui al Palacio de Buckingham, el cual es bastante hermoso, pero una vez llegas ahí, pues no hay nada que hacer. Ya lo había visitado antes, así como los bellos jardines que lo acompañan, pero ¿y luego? Ya estando ahí, una voz en mi cabeza me dijo: «Vamos a los Abbey Road Studios», a la cual le contesté inmediatamente: «Va». Abrí el mapa en mi celular que anteriormente había descargado e intenté ubicarme en cuanto a las estaciones del metro. Dicen que si creces en Ciudad de México, entonces puedes moverte por cualquier parte del mundo. Confirmo. Aunque tengo que admitir que el metro en Londres es un tanto más complicado que el de Ciudad de México,
pues en las líneas del Underground hay trenes que pasan por el mismo andén, pero que van a direcciones diferentes. Y sí, gracias a eso me perdí varias veces. Uno tiene que estar muy atento a las indicaciones que traen los trenes en los letreros, así como a la voz que está hablando en cada estación donde para el tren para avisar qué es lo que el bendito tren va a hacer. ¿Va a parar ahí? ¿Va a cambiar de ruta? ¿Las puertas de los primeros vagones van a abrir? Etcétera. Llegué a la estación Hyde Park, en donde estaría iniciando mi viaje. Según yo, la estación de metro más cercana a los famosos estudios de grabación es Edgware Road. Para ese entonces aún no tenía número de celular británico, así que no tenía datos. El punto es que llegué a esa estación de metro. Al bajarme, batallé un poco en adivinar hacia dónde es que tenía que caminar. Vi un hotel enorme, crucé una avenida, caminé derecho sobre una calle que estaba llena de comercios religiosos alrededor de unos 30 minutos, hasta llegar a la bonita zona de City of Westminster. Una zona bastante bella. Iba siguiendo el mapa. Creo que es aquí a la derecha. Creo que es aquí a la izquierda. Mi voz interior me venía guiando. Seguí caminando hasta que vi a mucha gente muy feliz cruzando una calle mientras sus amigos o conocidos les tomaban fotos. Debe de ser aquí, pensé. Y en efecto, ya había llegado a los famosísimos Abbey Road Studios. Si bien no se puede entrar, a menos que compres tus tickets por internet, había demasiada gente afuera tomando fotos del lugar o simplemente escribiendo en las paredes del estudio. Recordemos que para ese entonces el dinero ya estaba muy escaso. Me hubiera encantado entrar a conocer, pero en ese entonces esa hazaña era imposible. Sin embargo, hay una tienda al lado a la cual puedes acceder. Pues no me pregunten qué fue lo que pasó ahí. En el momento en el que entré, algo tocó mi corazón. Algo que al día de hoy no puedo explicar qué fue. La magia de la música, tal vez. Si bien no entré a los estudios, entré a la tienda de los estudios, que definitivamente está impregnada de la magnificencia del arte de todos los artistas que han estado ahí. Sentí un amor profundo, honesto, bello, brillante. Sentí algo que nunca había sentido por la música. Empecé a caminar por la tienda, que es un tanto pequeña, y empecé a ver los acetatos, los CDs, las sudaderas, plumas, cuadernos. Empecé a ver toda la mercancía de todos los artistas que han grabado en dichos estudios. Mis labios no paraban de sonreír, así como mis oídos no paraban de escuchar el disco que estaba siendo reproducido en ese momento. Mis ojos no paraban de recorrer cada esquina de la tienda y mi piel no paraba de enchinarse al sentir esa energía tan electrizante, tan motivadora de querer hacer más y más música. Lo que viví en Londres fue mágico, fue algo espiritual, fue algo que me vino a decir claramente, tú perteneces aquí. Ese sentimiento se reforzó cuando pisé la calle de Abbey Road y cuando pisé la tienda. El dinero ya se estaba acabando. Yo ya estaba en los últimos días de estancia en Londres, pues el hotel había sido pagado hasta el 14 de abril, además de que me encontraba fatigada, cansada y algo espantada. Estaba sola y con hambre. Tenía 800 pesos mexicanos y aún así dije, me tengo que comprar algo de esta tienda.
me compré un bonito collar en forma de plumilla que dice Abbey Road Studios. Me lo puse como si fuera una medalla a mi valentía. Una medalla bien merecida por todo lo que he hecho por y para la música, pues es ella la que me ha estado trayendo y llevando alrededor del mundo. Después de comprar ese collar, salí y me quedé afuera de los estudios. Había mucha gente pintando la pared. Quise dejar mi huella, así que le pedí un plumón a una chica que iba con su madre. Escribí: A neon voice was here, trying to find her way. No quería irme de ese lugar. Nadie me estaba corriendo, pero además del cansancio, el hambre empezaba a molestarme. Seguí caminando por la calle de Abbey Road y llegué a un restaurante italiano. Me senté, vi el menú, hice cuentas para ver qué podría comer con el dinero que me quedaba y aproveché el internet del lugar para avisarle a todo el mundo y al mismo Dios que había visitado los estudios. Estaba muy emocionada, pero triste al mismo tiempo. No tenía miedo por estar sola, casi sin dinero, en un país extranjero, pero la pregunta, ¿y esto hasta cuándo durará?, no paraba de rondar mi cabeza. No quería irme de Londres. Era la primera vez en mi vida que sentía que estaba en el lugar correcto. Era la primera vez en mi vida que había sentido algo tan mágico. Y no solo enfrente de los Abbey Road Studios o en la tienda, sino también frente al río Támesis. Sino también cuando caminaba por las calles de esa ciudad y me encontraba teniendo déjà vus. No entendía por qué no podía quedarme en el lugar en donde había sido tan feliz. Era la primera vez en mi vida que me sentía en casa. Después de comer y de preguntar si había vacantes disponibles en este restaurante para trabajar como mesera y de recibir una respuesta negativa, decidí que lo mejor sería regresar al hotel, pues estaba lloviendo y oscureciendo. Así que emprendí el camino de regreso. Volví a pasar frente a los estudios, me despedí y con todo mi pesar rehice el camino con destino al metro. Me dio un poco de tristeza ver cómo la gente que estaba ahí estaba rodeada de amigos o familiares, así como también se tomaban fotos y compraban cosas, pero yo no. Yo estaba sola, contando las libras que quedaban en mi cartera para poder comer o pagar el transporte público que me llevaría al hotel. Si bien sobreviví, gracias a la fe inquebrantable que le tengo a la vida y a mi corazón, aún se dibujan las lágrimas en los ojos al recordar esos momentos de impotencia. No entendía por qué la vida me había llevado ahí, además de que, por estar ahí, yo había perdido absolutamente todo lo que tenía en Ciudad de México. Llegué al hotel muy cansada. Me acosté en la cama del cuarto que se encontraba en el último piso, al fondo del pasillo. Reproduje la canción de Let It Be en Spotify y simplemente empecé a llorar y a llorar como nunca en mi vida había llorado. Eran lágrimas de completa felicidad, porque yo sabía que al fin había encontrado el lugar perfecto para mí. Me lo decía mi alma, me lo decía mi corazón. Es aquí. Pero también eran lágrimas amargas y tristes, porque yo sabía que pronto me tendría que ir de ahí.
Pronto me tendría que ir del lugar que al fin se sentía como estar en casa. Eran lágrimas de miedo combinadas con lágrimas de emoción. Eran lágrimas de coraje. Eran lágrimas de deseo. Eran lágrimas porque mi alma ya se estaba rompiendo de tanto cansancio. Eran lágrimas de rendición. Eran lágrimas que anunciaban la pronta muerte de mi cerebro. Sabía, muy dentro de mí, que tendría que regresar a México, con una mano adelante y una atrás. Y mi collar. Eran lágrimas de enojo hacia la vida por haberme hecho perder todas mis pertenencias, pero también lágrimas de agradecimiento por haberme enseñado algo que ni yo misma sabía que quería conocer. Sabía que el 14 de abril estaría regresando a México con una mochila y una maleta que tenían en su interior un par de playeras, un pantalón negro y unos cuantos libros de psicología que había comprado en Madrid. No más. Esas son, hasta la fecha, todas mis pertenencias. Lloré y lloré el 8 de abril en aquel hotel hasta que mis ojos no pudieron más. Lloré en compañía de Let It Be, que después de 7 meses en Ciudad de México la estaría escuchando en vivo en el Corona Capital en la presentación de Paul McCartney. Fue como si Inglaterra ahora hubiera venido hacia mí. Sé que mi lugar está allá. La vida y el alma me lo susurran cada día. Y sé que mi corazón volverá a latir con todas sus fuerzas hasta que regresemos al Reino Unido. Mientras tanto, una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. La vida me dio una probadita de aquello que siempre he amado, la música.